Imagina un profeta cuyas palabras podían inclinar el destino de las naciones. Reyes temblando en sus tronos, desesperados por detener a un pueblo que ningún ejército podía derrotar. Y en medio de todo, una burra, sí, una burra que vio más del cielo que el propio profeta que la montaba. Esta es una de las historias más extrañas y reveladoras de toda la Escritura. En ella, Dios invierte el orden del mundo para exponer la ambición, el orgullo y el poder inquebrantable de su bendición. Un hombre famoso por su visión espiritual será cegado ante el mismo ángel que tiene delante. Un animal humilde, hecho para cargar pesos, hablará con una sabiduría más aguda que la lengua del profeta. Aquí vamos a descubrir por qué Dios dijo tanto, no como sí, a la misma petición. Seremos testigos del momento en que la voz de una burra atraviesa el orgullo de un hombre santo, y escucharemos una profecía que se extiende por siglos, apuntando directamente a una estrella sobre Belén y a un cetro destinado a gobernar las naciones. Porque esta no es solo la historia de Balaam, es la historia de todos nosotros. ¿Cuántas veces perseguimos una oportunidad mientras perdemos de vista la advertencia de Dios? ¿Con qué facilidad hablamos de obediencia mientras, en secreto, esperamos permiso para seguir nuestros propios deseos? Si hasta una burra pudo ver lo que un profeta no vio, ¿qué podríamos estar perdiendo nosotros cuando nuestros corazones están divididos? Estás a punto de ver por qué ninguna fuerza en la tierra puede revertir la bendición que Dios ha pronunciado. Y el primero en aprender esa lección fue un rey llamado Balac. A través de las colinas polvorientas de Moab, el aire estaba cargado de tensión. Los rumores corrían más rápido que el viento del desierto. Un pueblo había salido de Egipto, y dondequiera que marchaban, los reinos caían. Reyes con ejércitos poderosos, ciudades fortificadas y muros de piedra se habían derrumbado ante ellos. Sus victorias no venían de estrategias ni de espadas, sino de la presencia de un Dios que peleaba por ellos. Balac, rey de Moab, estaba de pie en su balcón mirando hacia el horizonte. A lo lejos, como olas sobre la orilla, se extendían las incontables tiendas de Israel. Familias reunidas alrededor de fogatas, niños jugando en la arena, ancianos contando historias bajo las estrellas. Pero a los ojos del rey, esa imagen pacífica era más aterradora que un ejército armado. «Son demasiados», murmuró con la voz tensa por el miedo. «Si se levantan contra nosotros, Moab será consumido como hierba ante el fuego». Su temor lo llevó a una conclusión desesperada. Sabía que sus lanzas no atravesarían el escudo de ese Dios. Necesitaba otra arma, algo invisible pero poderoso. En el mundo antiguo, las maldiciones se temían tanto como las espadas. Se creía que las palabras en labios del hombre adecuado podían decidir la victoria o la ruina. Y había un nombre que se susurraba con asombro y cautela: Balaam. No era un vidente común. Su reputación cruzaba fronteras. Cuando bendecía, la prosperidad seguía. Cuando maldecía, la destrucción caía. Los reyes lo buscaban. Las naciones lo respetaban. Si alguien podía cambiar el rumbo contra Israel, Balac estaba convencido de que era ese hombre. Balaam vivía lejos, más allá de las fronteras de Moab, fuera del círculo de profetas del rey. Pero eso no importaba. El temor silenció la precaución. Balac decidió pagar cualquier precio, ofrecer cualquier honor, con tal de que Balaam viniera. Envió mensajeros cargados con promesas de riqueza y gloria. Cruzaron ríos y valles llevando el temor de su rey, envuelto en promesas de tesoro. La misión era clara: traer al profeta y, mediante sus palabras, debilitar a Israel. Pero aquí, la historia ya comenzaba a susurrar su ironía. Balac temía al pueblo de Israel, pero no temía al Dios de Israel. Creyó que el oro podía comprar lo que el cielo ya había sellado. Pensó que una maldición podía deshacer lo que el Creador mismo había bendecido. En su desesperación, el rey de Moab pasó por alto la verdad más importante. Ninguna cantidad de riqueza, ningún número de altares podía cambiar la palabra del Señor. Y sin embargo, los mensajeros partieron, llevando consigo la ceguera de un rey que pensaba que podía negociar con el Dios del cielo.
Lejos de los majestuosos palacios de Moab, en una tierra más tranquila, sombreada por árboles y arroyos, vivía un hombre llamado Balaam. Su casa era modesta, pero su nombre resonaba en cortes y reinos lejanos. Y es que tenía un don peculiar. Lo que él hablaba se cumplía. Los reyes lo temían, los príncipes lo honraban, y las naciones enteras murmuraban sobre el poder de sus bendiciones y maldiciones. Para Balaam, las palabras no eran solo sonidos, eran armas capaces de moldear el destino de los hombres. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de los montes, pintando el cielo de naranja y púrpura, llegaron a su puerta unos mensajeros inesperados. El polvo del camino se aferraba a sus túnicas, y sobre sus hombros cargaban el peso del miedo de su rey, Balac. Con una reverencia ensayada, se inclinaron ante el profeta y hablaron con urgencia. «Un pueblo ha salido de Egipto», dijeron. «Cubren la superficie de la tierra como una plaga y se han establecido justo frente a nosotros. Te suplicamos, ven ahora y maldícelos por mí, porque son demasiado poderosos. Quizás entonces podamos vencerlos y expulsarlos de nuestra tierra. Nuestro rey Balac te recompensará ricamente, te cubrirá de plata, oro y honor». Balaam escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. La oferta era más que tentadora. La promesa de tesoros incalculables, de reconocimiento y de una influencia aún mayor, agitó su imaginación. Podía casi sentir el frío metal de las monedas y el aplauso de las multitudes. Pero Balaam no era un adivino cualquiera. Él conocía lo suficiente como para no responder con prisa. A diferencia de los videntes de otras naciones, había tenido encuentros con el Dios del cielo, aquel cuya voz tronaba con una autoridad que hacía temblar la tierra. Sabía que debía consultar antes de actuar. Esa noche, en la profunda quietud de su aposento, Balaam oró. «Señor», susurró, «han venido a mí unos hombres con una oferta muy generosa. Me piden que maldiga a un pueblo que marcha por la tierra. ¿Qué debo hacer?» Y la respuesta vino, tan rápida como un relámpago y tan clara como el agua de un manantial, sin ambigüedad, sin espacio para la negociación o el compromiso. En el libro de Números, capítulo 22, versículo 12, Dios declaró con una firmeza inquebrantable: «No irás con ellos, no maldecirás a ese pueblo, porque es bendito». No podían pronunciarse palabras más definitivas. Israel era intocable, no por su propio poder, sino por causa de su Dios. Ninguna maldición, ningún profeta, ningún poder extranjero podía quebrar lo que él había establecido. La voluntad divina era absoluta. A la mañana siguiente, Balaam se presentó ante los mensajeros con un tono mesurado, casi diplomático. «Regresen a su tierra», les dijo, «porque el Señor se ha negado a dejarme ir con ustedes». A simple vista, parecía una respuesta correcta y obediente. Pero si escuchamos con atención, notaremos un matiz muy sutil. Balaam no dijo: «Israel es bendito y es imposible maldecirlo». No declaró: «Sería un terrible pecado oponerse al Dios Altísimo». No, él simplemente presentó la negativa como una decisión de Dios que le impedía ir, dejando así una pequeña puerta entreabierta. Era como decir «no puedo» en lugar de «no debo». Los mensajeros, con el rostro cargado de decepción, emprendieron el largo viaje de regreso a Moab, y cuando Balac escuchó sus palabras, su frustración ardió como un fuego incontrolable. «Se resiste porque la oferta no es lo suficientemente grande», murmuró el rey para sí. «Pues bien, enviaremos hombres más importantes con promesas aún más grandes. No me rechazará otra vez». Y así, el escenario quedó preparado para una segunda prueba. Un profeta dividido que había hablado la verdad de Dios, pero sin convicción en su corazón. Un rey temeroso y obstinado, dispuesto a duplicar la apuesta. Y el cielo, observando en silencio, preparado para exponer las verdaderas intenciones que se escondían en lo más profundo del alma humana. Lo que sucede a continuación es una lección poderosa sobre la codicia, la obediencia y la soberanía de Dios. Cuando la codicia nos ciega, ni siquiera las señales más claras de Dios pueden detenernos. Esta es la historia de Balaam, un profeta cuyo deseo de riqueza casi lo lleva a la perdición.
Imaginen la escena. Balaam se levanta al amanecer, con la mente llena de sueños de oro. Aunque Dios le había hablado, una ambición secreta ardía en su corazón. Ensilló su burra y partió hacia Moab, creyendo que podía servir a Dios y a sus propios deseos al mismo tiempo. ¿Les suena familiar? El viaje comenzó en calma, pero pronto algo extraordinario sucedió. Un ángel del Señor, con una espada desenvainada, se paró en medio del camino. Era una advertencia divina, una barrera celestial. Pero Balaam, cegado por su avaricia, no lo vio. Solo su fiel burra percibió el peligro. El animal, asustado, intentó desviarse del camino, girando hacia el campo. Balaam, irritado por el retraso, la golpeó para forzarla a volver. No entendía que la burra estaba tratando de salvarle la vida. ¡Qué ironía! A veces lo que consideramos un obstáculo es en realidad una protección. Más adelante, en un sendero estrecho entre dos muros, el ángel apareció de nuevo. La burra, sin espacio para maniobrar, se apretó contra la pared, aplastando el pie de Balaam. El dolor desató la furia del profeta. La golpeó otra vez sin comprender que su verdadera lucha no era con el animal, sino con su propia terquedad. Por tercera vez, el ángel se interpuso, bloqueando completamente el paso. No había escapatoria. La burra, aterrada, se detuvo y se echó al suelo bajo Balaam. Él, fuera de sí, levantó su vara para golpearla una vez más. Y entonces lo imposible ocurrió. Dios abrió la boca de la burra. Con una voz clara el animal le preguntó: «¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas 3 veces?» Piensen en el shock, pero Balaam, consumido por la ira, ni siquiera se inmutó. Le respondió como si hablara con otra persona: «Te burlas de mí. Si tuviera una espada, te mataría ahora mismo». La burra, con una sabiduría asombrosa, le recordó: «¿Acaso no soy la burra que has montado toda tu vida? ¿Alguna vez te he hecho algo así?» En ese breve instante, algo en Balaam se quebró. La lógica del animal era irrefutable. «No», admitió. Justo en ese momento el Señor abrió los ojos de Balaam, y allí estaba, el ángel, imponente, con la espada lista para ejecutar el juicio. El profeta cayó de rodillas, temblando. El ángel le reveló la verdad. «Tu camino es perverso ante mí. Tu burra me vio y se apartó 3 veces. Si no lo hubiera hecho, yo te habría matado a ti, pero a ella la habría dejado con vida». Humillado, Balaam confesó su pecado. Estaba dispuesto a regresar, pero el ángel le dio una nueva instrucción. «Ve con esos hombres, pero dirás únicamente las palabras que yo te ponga en la boca». La soberbia de un famoso profeta fue doblegada por la voz de su propia burra. Dios usó lo más humilde para corregir al sabio, demostrando que nadie está por encima de su voluntad. Balaam continuó su viaje, pero ya no era el mismo. Ahora caminaba bajo la autoridad de Dios, no de su propia ambición. Esta historia nos enseña una lección poderosa. A veces, Dios usa las cosas más inesperadas para llamar nuestra atención. ¿Estamos lo suficientemente humildes para escuchar? Cuando el profeta Balaam finalmente puso pie en las tierras de Moab, el rey Balac lo recibió con una mezcla de impaciencia y una esperanza casi desesperada. Había pasado días imaginando cómo las palabras de este famoso adivino caerían como fuego sobre el campamento de Israel, reduciendo su poder a cenizas. Al ver a Balaam acercarse, Balac descendió de su trono improvisado, su voz cargada de reproche. «¿Por qué tardaste tanto? ¿Acaso no te envié mensajeros con suficiente honor y una gran recompensa? ¿Dudabas de que yo puedo engrandecerte?» Balaam, con la imagen del ángel y su espada aún fresca en su mente, respondió con una seriedad que heló el aire. «He venido, sí, pero no soy dueño de mis palabras. Las palabras que Dios ponga en mi boca, esas son las que hablaré, nada más y nada menos». Balac, aunque desconcertado por esa respuesta, lo guió rápidamente hacia las alturas de Bamot Baal. Desde allí, el campamento israelita se extendía como un mar de tiendas bajo el sol brillante. El rey levantó su mano, señalando al horizonte. «Míralos, ese es el pueblo que me roba el sueño. Desde aquí
Desde esta posición privilegiada, quiero que los maldigas». Siguiendo el ritual de su oficio, Balaam ordenó construir 7 altares. Sobre cada uno se sacrificó un toro y un carnero. El humo espeso de las ofrendas subió en espirales hacia el cielo, mientras el profeta se retiraba a un lugar solitario, buscando la palabra del Señor. Y en esa soledad, Dios le habló. Cuando Balaam regresó, el rey Balac lo observaba con una expectación casi infantil, listo para escuchar la destrucción prometida. Pero en lugar de una maldición, Balaam levantó su voz y pronunció su primera y sorprendente profecía. «Desde las lejanas tierras de Aram me ha traído Balac, el rey de Moab, desde las montañas del oriente, diciendo: Ven, maldíceme a Jacob, ven, desata tu ira contra Israel. Pero, ¿cómo puedo yo maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo detestar a quien el Señor no detesta? Desde la cima de estas rocas los veo, desde estas colinas los contemplo. Veo un pueblo que habita confiado, una nación apartada que no se cuenta entre las demás. ¿Quién pudiera tener un final como el de ellos? Morir la muerte de los justos». Un silencio pesado y atronador cayó sobre las alturas. El rostro de Balac se contrajo en una máscara de furia y decepción. Se levantó de un salto, incrédulo. «¿Pero qué has hecho? Te traje para maldecir a mis enemigos y en lugar de eso los has bendecido por completo». Balaam respondió con una calma inquebrantable: «¿No te advertí que debía tener cuidado de hablar solo lo que el Señor pone en mi boca?» El rey apretó los dientes, su frustración a punto de desbordarse. «No nos quedaremos aquí», dijo, tratando de controlar su ira. «Ven conmigo a otro lugar. Desde allí solo verás una parte de ellos, no el campamento completo. Quizás desde una nueva perspectiva puedas maldecirlos». Pero el cielo ya había dictado su sentencia. El eco de esa primera bendición ya se extendía sobre las colinas, proclamando una verdad inmutable que ningún rey podía alterar. Lo que Dios bendice, permanece bendito. Ningún poder humano, ninguna estrategia, ninguna artimaña puede cambiar el decreto del Altísimo. Balac, en su soberbia, no se daba cuenta de que su lucha no era contra un pueblo mortal, sino contra la voluntad misma de Dios. Sin embargo, Balac no estaba dispuesto a rendirse. En su mente, todavía creía que podía manipular al profeta, como si la palabra divina dependiera del lugar o de la cantidad de sacrificios. Así que llevó a Balaam a otro lugar estratégico, el campo de Sofim, en la cima del monte Pisga. Desde esa nueva atalaya, solo se divisaban los bordes del campamento de Israel, un pueblo que descansaba en orden y silencio. Una vez más, Balaam pidió que se construyeran 7 altares. De nuevo, ofrecieron un toro y un carnero en cada uno. El humo de los sacrificios volvió a ascender, mezclándose con las nubes. El rey observaba cada movimiento, aferrándose a la esperanza de que, esta vez, las palabras del profeta se torcerían y se convertirían en la maldición que tanto anhelaba. Balaam se retiró de nuevo para buscar la voz de Dios. El aire en la montaña estaba quieto, solo roto por el susurro del viento entre las piedras. Y el Señor vino a él una vez más, con un mensaje aún más claro. Cuando regresó, Balac lo miró con la misma expectación ansiosa, como un acusado esperando un veredicto favorable. Pero Balaam abrió su boca, y con una fuerza que resonó en toda la montaña, pronunció su segunda profecía. «Levántate, Balac, y escucha. Presta atención a mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es un hombre para que mienta, ni un ser humano para que se arrepienta de sus decisiones. Si Él lo ha dicho, ¿acaso no lo cumplirá? Si ha hablado, ¿no lo llevará a cabo? Mira, he recibido la orden de bendecir. Él ha bendecido, y yo no puedo revocarlo. No se ha encontrado maldad en Jacob, ni se ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con ellos, y entre ellos se escucha el clamor de aclamación a un rey. Dios los sacó de Egipto. Tienen la fuerza de un búfalo salvaje. Contra Jacob no vale encantamiento ni adivinación contra Israel. Ahora mismo se dirá de Jacob y de Israel: miren las grandes cosas que Dios ha hecho. El rostro de Balac se endureció hasta parecer de piedra. Cada palabra del profeta
Era un golpe directo a su orgullo, una bofetada a su poder real. «Pues entonces no los maldigas ni los bendigas», gritó agitando las manos con desesperación, como si pudiera detener el torrente de palabras divinas. Pero Balaam, con una voz firme y una mirada que no flaqueaba, le respondió: «¿No te dije desde el principio que hablaría solo y exactamente lo que el Señor me ordenara?» Un silencio cargado de frustración se apoderó de la cima del monte. Balac respiraba agitadamente, incapaz de comprender que el poder que intentaba comprar y controlar no estaba a la venta. El hombre que pagó por una maldición había escuchado, por segunda vez, una bendición aún más poderosa. Y el profeta, que en su corazón ambicioso luchaba entre la obediencia y el deseo de la recompensa, fue obligado por una fuerza superior a declarar lo contrario de lo que su cliente pedía. La lección era clara, aunque Balac se negara a verla. Dios no cambia. Su palabra no se adapta a la ambición de los hombres, y cuando Él decide bendecir, ni siquiera el profeta más famoso del mundo puede decir lo contrario. Balac, respirando con una ira contenida, habló entre dientes: «Ven conmigo, te llevaré a un tercer lugar. Quizás desde allí el Señor por fin permita una palabra diferente». Pero el cielo ya había dejado su mensaje grabado en la piedra de la montaña. No existe un lugar en la tierra desde donde la verdad de Dios deje de ser verdad. Estamos en la cima del monte Peor, el último intento desesperado del rey Balac por maldecir a Israel. Balac, frustrado pero no vencido, pensó que quizás un cambio de escenario, una nueva vista del desierto, podría finalmente torcer la voluntad del cielo. Por tercera vez, se construyeron 7 altares. Por tercera vez, toros y carneros fueron ofrecidos como sacrificio. La tensión en el aire era palpable. ¿Cedería Dios esta vez? Pero algo había cambiado. No en Dios, sino en Balaam. El profeta, que antes buscaba presagios y visiones, esta vez no lo hizo. Había aprendido una lección fundamental en su viaje. La voluntad de Dios no es una mercancía que se pueda comprar o negociar. Así que, en lugar de buscar señales, simplemente levantó su rostro hacia el campamento de Israel, que descansaba en orden y paz en el desierto. Y en ese momento de rendición, el Espíritu de Dios vino sobre él con un poder innegable. Entonces, Balaam, el hombre cuyos ojos habían estado cerrados por la codicia, ahora los abrió a la verdad y pronunció su tercera profecía. Su voz resonó con una autoridad que no era suya. «Así dice Balaam, el varón de ojos abiertos: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus moradas, oh Israel». Imaginen la cara de Balac. Esperaba fuego y azufre, y en su lugar escuchaba poesía celestial. La profecía continuó, describiendo a Israel no como un pueblo vulnerable, sino como una nación floreciente, como jardines junto a un río, como cedros plantados por el Señor mismo. Habló de un rey que sería exaltado, de una fuerza como la de un toro salvaje que consumiría a sus enemigos. Y entonces llegó el clímax de la bendición, una declaración que sellaría el destino de Balac y de todos los que se opusieran a Israel. «Bendito el que te bendiga, y maldito el que te maldiga». Las palabras cayeron como rocas en el silencio del monte. El rostro de Balac se transformó, pasando de la esperanza a la ira y la impotencia. Había pagado por una maldición y había recibido una glorificación 3 veces. Gritó con toda la frustración de un rey derrotado: «Te llamé para maldecir a mis enemigos y los has bendecido por completo estas 3 veces. No maldigas, pero tampoco bendigas. Basta ya». Pero Balaam respondió con una calma que solo proviene de quien ha entendido su lugar. «¿No te dije desde el principio que todo lo que el Señor me ordene, eso debo decir?» En ese instante, Balac comprendió una verdad aterradora para él. Ningún altar, ningún sacrificio, ningún poder terrenal podía cambiar lo que Dios había decretado. Israel estaba bajo una protección divina que sus ejércitos no podían romper y su oro no podía comprar. Pero la historia no termina aquí. Justo cuando parecía que todo había terminado, Balaam se detuvo. El Espíritu de Dios vino sobre él una última vez, y lo que dijo a continuación no fue solo para Balac,
sino para todos nosotros, a través de los siglos. Con sus ojos ahora completamente abiertos a la visión divina, pronunció su profecía más famosa. Lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no de cerca. Estaba viendo algo en el futuro lejano. Una estrella saldrá de Jacob, y un cetro se levantará de Israel. Una estrella, un cetro, símbolos universales de realeza, de guía, de autoridad suprema. Balaam estaba profetizando la venida de un rey que no solo aplastaría a Moab, el reino de Balac, sino que establecería un dominio eterno. Esta profecía se convirtió en una de las más importantes del Antiguo Testamento sobre el Mesías. Piensen en esto. Siglos después, unos sabios de Oriente verían una estrella especial en el cielo. ¿Qué los guió? La tradición y el conocimiento de antiguas profecías, como esta, pronunciada en una montaña por un profeta reacio. La estrella de Jacob brilló sobre Belén, anunciando el nacimiento del rey que Balaam había visto en visión. El hombre que empezó su viaje tentado por el oro, terminó profetizando sobre un rey cuyo reino no es de este mundo. El rey que intentó manipular a Dios con poder y riqueza, terminó escuchando la profecía de su propia caída y la exaltación del Rey eterno. Balac se fue de esa montaña derrotado, entendiendo que su plan había fracasado espectacularmente. Y Balaam, aunque su historia personal tiene giros oscuros más adelante, en ese momento fue un canal puro de la revelación divina. Nos dejó un legado imborrable. La promesa de la estrella de la mañana, Jesucristo, el cetro de Israel que reinará para siempre. Esta historia nos enseña una lección poderosa. Los planes de los hombres, por muy astutos o poderosos que sean, nunca podrán anular los propósitos de Dios. Él puede incluso usar las intenciones más torcidas para declarar sus verdades más gloriosas. Nadie puede maldecir a quien Dios ha decidido bendecir. La historia de Balaam y Balac llega a su fin, pero su eco sigue resonando a través del tiempo. Balaam, el profeta, regresó por el mismo camino que había recorrido, ya no como el hombre admirado, sino como alguien que había mirado su propia ambición cara a cara y había sentido el filo de la corrección divina. Balac, el rey, volvió a su trono con el corazón vacío, comprendiendo, aunque tarde, que no hay poder humano que pueda alterar la palabra de Dios. Allá en las montañas de Moab, los altares quedaron en silencio. El humo de los sacrificios se disipó, y esas montañas fueron testigos mudas de la victoria invisible del cielo sobre los planes de los hombres. El camino de Balaam, amigos, es una advertencia que sigue viva hoy. Nos muestra lo peligroso que puede ser un corazón dividido, cuando la obediencia se mezcla con el deseo, cuando usamos las palabras correctas para esconder las intenciones equivocadas. Porque, como el profeta, muchas veces nosotros también buscamos la bendición de Dios, pero sin rendirle completamente nuestro corazón. Oramos pidiendo dirección, pero en realidad esperamos permiso para seguir nuestro propio camino. Y aún así, en su infinita misericordia, Dios sigue hablándonos. A veces con una voz suave, a veces a través de lo más inesperado, como aquella burra que vio lo que el profeta, en su ceguera espiritual, no podía ver. El Señor puede usar lo más humilde, lo más sencillo, para detenernos antes de caer. Nada escapa a su propósito. Ni un rey temeroso, ni un profeta ambicioso, ni siquiera una criatura silenciosa. Todo está bajo su mano, y todo puede ser un instrumento de su verdad. La historia de Balaam y Balac no es solo una narración antigua, es un espejo que nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos y preguntarnos, ¿estamos caminando en obediencia genuina o solo buscamos la manera de cumplir nuestros deseos con una apariencia de fe? Y en medio de esta reflexión, la profecía de Balaam permanece encendida como una luz, una estrella que brilla sobre la historia, un cetro que gobierna sin fin. Esa estrella, siglos después, apuntó directamente hacia Belén. Ese cetro le pertenece a Cristo. Él es la bendición que ninguna maldición puede tocar, la promesa que ningún poder terrenal puede revertir. Hoy, la voz del cielo sigue declarando con la misma fuerza, nadie puede revertir lo que Dios ha bendecido. Tu vida, si está en sus manos,
Es una bendición protegida por su soberanía. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha tocado, por favor dale like, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.